Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Tal vez Donald Henry Gaskins fue uno de los hombres menos queridos de la historia. Su propia madre ni siquiera sabía su nombre completo, y para ella, Donald no era más que una carga. Este es solo un ejemplo de la infancia traumática que vivió, y quizás este tipo de negligencia y abandono fueron el caldo de cultivo para el origen de uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Para Donald, nada en la vida tuvo un valor real, ni siquiera las vidas de sus víctimas. En su macabro periplo, recoger cadáveres se convirtió en algo habitual, y con el tiempo, su apodo de Donald Pewee cambió para siempre. Llegó a ser conocido como el hombre más malvado de América. Hoy, exploraremos todos los detalles del oscuro y desafortunado legado que dejó Donald Henry Gaskins. Fue en el otoño de 1952 cuando Donald Henry Gaskins, de 19 años, llegó a la prisión estatal de Carolina del Sur. Para ese momento, ya era un criminal experimentado, familiarizado con la vida tras las rejas. Sin embargo, esta prisión sería la más oscura a la que jamás había sido enviado. Allí, Donald descubrió la existencia de un grupo de prisioneros conocido como los hombres poderosos. Al principio, esto lo aterrorizó, ya que en otras prisiones había sido víctima de brutales ataques. Decidido a evitar el mismo destino, Donald comprendió que necesitaba ganarse un lugar entre los reclusos más temidos. Para lograrlo, se acercó a Hazel Brazel, un ladrón respetado y temido en la cárcel. Donald se ganó la confianza de Hazel, llevándole comida y cumpliendo sus peticiones. Con el tiempo, los demás prisioneros comenzaron a respetar a Donald, incluso llamándolo por su apodo de la infancia, Pewee. Aunque Donald era un hombre miserable, su habilidad para conversar y su humor ácido lo hicieron popular entre los reclusos. Sin embargo, esa amistad no duró para siempre. Un día, Donald decidió que era hora de acabar con la vida de Hazel. En una de sus visitas al bloque de celdas, lo encontró en el baño y puso en marcha su plan. A pesar de que había un guardia cerca, Donald ignoró su presencia y con un cuchillo robado de la cocina, atacó a Hazel, cortándole la garganta. Al salir del baño, Donald le advirtió al guardia que huyera, ya que sin duda habría consecuencias para él. La administración de la prisión rápidamente vinculó a Donald con el asesinato y fue enviado a aislamiento durante 6 meses. A pesar de las consecuencias, para Donald valió la pena. Matar a Hazel Brazel le aseguró que nunca más sería molestado en prisión. Cuando finalmente fue liberado del confinamiento solitario, Donald se había ganado el respeto de los demás reclusos y se convirtió en uno de los hombres poderosos. Durante 2 años, su vida en prisión transcurrió sin mayores problemas. Sin embargo, cuando su esposa solicitó el divorcio, una profunda desesperación se apoderó de él. Decidido a escapar, Donald ideó un plan audaz: esconderse en la parte trasera de un camión de basura. Increíblemente, el plan funcionó, y Donald logró llegar a Florencia, Carolina del Sur. Allí, robó un coche y se dirigió a Florida, donde consiguió un trabajo en un carnaval itinerante. Para evitar ser capturado, adoptó identidades falsas y comenzó una nueva vida. En Florida, Donald inició una relación con Betty Gates, una contorsionista local. La pareja se mudó a Cookeville, Tennessee, donde Donald descubrió que Betty también era una fugitiva. De hecho, ella era buscada en 4 estados por cargos de robo a mano armada. Aunque Donald decidió quedarse a su lado y ayudarla, Betty terminó traicionándolo. Huyó con el coche que habían conseguido juntos.
Donald se quedó en el motel donde se alojaban, pero pronto recibió la visita de la policía, que estaba tras la pista de Betty. Al principio, el sheriff del condado de Putnam creyó la historia de Donald sobre su identidad falsa. Las autoridades no tardaron en descubrir que el hombre que tenían frente a ellos era Donald Pee-wee Gaskins, buscado por una orden de captura en Carolina del Sur. Condenado por complicidad, recibió una sentencia de 3 meses, pero su estancia en prisión se tornó aún más violenta. Apuñaló a otro recluso, lo que le sumó 6 meses adicionales de condena. Al regresar a la prisión estatal de Carolina del Sur, Donald emergió como una figura temida. Su reputación creció entre los reclusos, pero las autoridades lo confinaron a un aislamiento prolongado. Para colmo, el FBI lo visitó para informarle de una acusación federal. Había cruzado fronteras estatales en un auto robado, lo que le valió 3 años en una prisión de Atlanta, Georgia. En Atlanta, su destino dio un giro oscuro. Fue reclutado por la mafia de Frank Costello, que operaba desde dentro de la prisión. La organización criminal vio en Pee-wee a un aliado útil. Su ferocidad y astucia lo convirtieron en un activo valioso. Este trabajo lo mantuvo ocupado y, sorprendentemente, evitó mayores problemas. Con los años, su conducta ejemplar le permitió acceder a la libertad condicional. En agosto de 1961, Donald fue liberado con $20 en el bolsillo y un boleto de autobús a Florence, Carolina del Sur. El sistema penitenciario creyó que estaba reformado, pero la realidad era otra. Donald Henry Gaskins, el delincuente escurridizo, estaba a punto de transformarse en uno de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos. Tras su liberación, Donald regresó a vivir con su madre, Julia Parrott, una mujer que, según relatos, ni siquiera recordaba su nombre completo. Consiguió un trabajo en una tabacalera con su padrastro, pero una pelea violenta lo obligó a huir. Se instaló con un primo y trabajó desguazando autos, mientras su vida se reducía a robos menores y encuentros sexuales en bares de mala muerte. Todo cambió a finales de 1961, cuando conoció al predicador George Todd, quien lo invitó a unirse como asistente en sus viajes para predicar. Aunque parecía una oportunidad de redención, Donald aprovechó los desplazamientos para cometer robos en múltiples ciudades, evadiendo a la ley con astucia. En 1962, una relación fallida con una joven de 17 años lo llevó de vuelta a la casa del predicador. Pero su fachada se derrumbó cuando la policía lo arrestó en el condado de Florence por agresión sexual a una niña de 12 años. Durante el juicio, Donald escapó por una ventana, al estilo de Ted Bundy. Robó un auto y huyó a Carolina del Norte. En Carolina del Norte inició una relación con una mujer, pero su ira crónica y su incapacidad para conectar lo llevaron a abandonarla. Perseguido por un patrullero en Florida, terminó arrastrándose por un pantano para escapar, solo para ser capturado días después. Extraditado a Florence, enfrentó un juicio por abuso sexual y fuga, recibiendo una condena total de 8 años. Pero esta sentencia no fue el final, sino el prólogo de una espiral de horror que convertiría a Pee-wee en una leyenda macabra. Tras su libertad condicional, en 1968, Donald Gaskins juró no volver a prisión. Pero su solución fue más siniestra que el arrepentimiento. Decidió no dejar testigos vivos. Así comenzó su transformación de delincuente común a asesino en serie metódico. En septiembre de 1969, cerca de Myrtle Beach, una joven rubia hacía autostop. Gaskins la recogió, pero cuando ella se rió de su propuesta sexual, algo se rompió en él. La golpeó, la violó y la torturó durante horas. Finalmente, la ahogó en un pantano.
Fue como un rayo de luz en mi oscuridad, confesaría después. Este crimen marcó el inicio de su obsesión por el control absoluto. Entre 1969 y 1970, una serie de crímenes sacudieron el sur de EEUU. Aunque nunca se probó su vinculación, Gaskins viajaba por esas carreteras. Muchos expertos creen que fue el autor intelectual de los llamados Coastal Killings, donde al menos 8 mujeres desaparecieron sin dejar rastro. En noviembre de 1970, en Sumter, Carolina del Sur, Gaskins vio a su sobrina Janice Kirby, 15 años, y a su amiga Patricia Alsbrook, 17 años, bebiendo en la calle. Les ofreció un ride, pero las llevó a una casa abandonada. Janice luchó, lo golpeó con una tabla. Gaskins las noqueó, las violó y las estranguló. Enterró sus cuerpos en lugares separados. Las autoridades lo interrogaron, pero su coartada de «las vi huir con unos chicos» funcionó. El caso se archivó, por entonces. En 1971, trabajando en un taller, conoció a Martha Dixon, 20 años, una joven afroamericana que se enamoró de él. Cuando Martha le dijo que estaba embarazada, Gaskins la invitó a una cita. Le dio bebidas mezcladas con pastillas. Murió por sobredosis. Arrojó su cuerpo a una cuneta. Las autoridades atribuyeron su muerte al racismo estructural de la época y archivaron el caso. A finales de 1971, ya en Charleston, Gaskins asesinó a Ed Brown, 24 años, y su esposa Beth, traficantes de armas. ¿El motivo? Ed hablaba demasiado sobre una red antidrogas en la que Gaskins estaba implicado. Los mató a sangre fría. Enterró sus cuerpos junto a los de su sobrina Janice. Tras estos crímenes, Gaskins intentó llevar una vida normal con su esposa e hijo. Pero en 1973, su casa ardió en llamas. Muchos creen que fue un acto de justicia comunitaria, aunque nunca se probó. En julio de 1973, tras mudarse a Carolina del Sur, Donald Gaskins secuestró a Jackie Freeman, una adolescente de 14 años que hacía autostop. La mantuvo cautiva durante 2 días, sometiéndola a torturas brutales y actos de canibalismo, algo que él mismo describió como un crimen especial. Según sus confesiones, Jackie fue una de sus víctimas más memorables por el placer único que sintió al prolongar su sufrimiento. Tras el asesinato, Gaskins adquirió un coche fúnebre con un cartel sarcástico: «Transportamos cualquier cosa, viva o muerta». Testigos afirmaron que, en una borrachera, bromeó sobre usar el vehículo para llevar cadáveres a su cementerio privado. Aunque nadie lo tomó en serio en ese momento. En diciembre de 1973, Gaskins asesinó a Doreen Dempsey, una mujer de 23 años embarazada que planeaba huir de la ciudad, y a su hija Robin Michelle, de 2 años. Bajo el pretexto de llevarlas a la estación de autobuses, las condujo a un bosque. Allí intentó abusar de la niña, lo que provocó que Doreen lo atacara. Gaskins la golpeó hasta la muerte con un martillo y luego estranguló a Robin. Los cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar del crimen, un sitio que Gaskins usaba como fosa común. Este doble homicidio reflejó su deshumanización. Ni siquiera una niña pequeña escapó a su violencia. En 1974, Gaskins asesinó a Johnny Sievers, un ladrón de autos que le debía $1,000, disparándole con un rifle. Para evitar que Jessie Roach Judy, 22 años, expareja de Johnny, lo vinculase a la desaparición, la invitó a su casa y la apuñaló 17 veces. Ambos cuerpos fueron enterrados en un bosque cercano, un método que Gaskins usaba para ocultar sus crímenes. Estos asesinatos demostraron su pragmatismo siniestro.
eliminaba a cualquiera que amenazara su impunidad. Gaskins dividía sus crímenes en dos categorías: asesinatos graves, víctimas cercanas, como Johnny o Doreen, eliminadas por venganza o conveniencia; asesinatos por placer, víctimas aleatorias, autoestopistas, mujeres jóvenes, torturadas para satisfacer sus fantasías sádicas. En sus propias palabras, los recuerdos de sus víctimas eran imágenes de caras y cuerpos, pero buenos recuerdos. Destacaba especialmente el crimen de Annie Culberson, 16 años, asesinada en 1971, a quien golpeó con un martillo y apuñaló repetidamente. Su cuerpo nunca se recuperó, ya que Gaskins lo arrojó cerca de Myrtle Beach. A pesar de sus crímenes, Gaskins mantenía una fachada de padre y esposo en su hogar de Carolina del Sur. Entre diciembre de 1974 y enero de 1975, vivió una tranquilidad engañosa, aunque confesó que el asesinato se había convertido en la mejor parte de su vida. Sin embargo, su ambición por el control total lo llevaría a cometer errores cruciales. Para 1975, Gaskins creía haber perfeccionado su impunidad, pero su arrogancia lo traicionaría. La desaparición de Dennis Bellamy, un joven a quien asesinó por intentar chantajearlo, desencadenó una investigación que expondría sus crímenes. Pronto, el mundo conocería al hombre tras el apodo el más malvado de América. En 1975, Donald Gaskins viajó a la costa sur de EEU y se topó con un trío de hippies cuya furgoneta estaba averiada. Con su habitual falsa amabilidad, les ofreció ayuda, pero los llevó a una carretera remota, los esposó a punta de pistola y los ahogó uno a uno en un pantano cercano. Para deshacerse de la furgoneta, recurrió a su amigo Walter Neely, un exconvicto que modificó y vendió el vehículo sin sospechar inicialmente del crimen. Sin embargo, Gaskins no pudo resistirse a contarle los detalles, y Walter, aunque prometió guardar el secreto, filtró su reputación como asesino. La notoriedad de Gaskins llegó a Susan Keeper, 27 años, quien quería eliminar a su exnovio, Silas Yates, un granjero adinerado del condado de Florence. A través de sus cómplices John Owens y John Powell, contrató a Gaskins por $5,000. El plan involucró a Diane, exesposa de Walter, quien atrajo a Silas fuera de su casa fingiendo una avería. Gaskins lo secuestró, lo llevó a un bosque y lo apuñaló 17 veces frente a Owens y Powell, quienes luego ayudaron a enterrar el cuerpo. Tras el crimen, Susan se casó con Owens, pero Gaskins intentó chantajearla exigiendo sexo, sin éxito. Diane, ahora pareja del criminal Everett Howard, reveló el asesinato de Silas. Juntos, chantajearon a Gaskins pidiendo $5,000. En respuesta, Gaskins los citó en un punto de encuentro y los ejecutó a tiros, enterrando sus cuerpos. Este doble homicidio demostró su pragmatismo despiadado. Nadie amenazaba su impunidad y sobrevivía. En medio del caos, Gaskins centró su atención en Kim Galkins, una joven de 13 años que rechazó sus avances. En un arranque de ira, la estranguló y ocultó su cuerpo. Este crimen reflejó su patrón de violencia contra mujeres jóvenes y su incapacidad para controlar sus impulsos, incluso cuando su red de mentiras comenzaba a desmoronarse. El hermano de Diane, Dennis Bellamy, 25 años, y su hermanastro, Johnny Knight, 25 años, empezaron a indagar sobre su desaparición. Gaskins los atrajo a un bosque y frente a Walter Neely les mostró las fosas de sus víctimas, incluida Diane. Para asegurar su silencio, los ejecutó con un disparo en la cabeza, pero perdonó a Walter, advirtiéndole: «Si hablas, terminarás como ellos». Walter, traumatizado, se convirtió en un testigo clave que eventualmente lo entregaría.
A finales de 1975, los padres de Kim Galkins, una joven de 13 años asesinada por Donald Gaskins, iniciaron una investigación privada tras sospechar su implicación en la desaparición de su hija. A pesar de que las autoridades locales inicialmente desestimaron sus preocupaciones, la familia recopiló testimonios escalofriantes de vecinos, rumores sobre su historial violento y detalles de su obsesión por Kim. Entre las piezas clave que reunieron estaban testimonios de personas que vieron a Kim con Gaskins antes de su desaparición, informes de su fascinación por jóvenes adolescentes y su comportamiento errático, rumores sobre su alias, Pee-wee, y su reputación como un hombre peligroso en los bajos fondos. Con un dossier contundente, los padres entregaron la información al sheriff del condado de Florence, quien, ante la presión comunitaria, decidió reabrir el caso y profundizar en la vida de Gaskins. Donald Henry Gaskins nació el 13 de marzo de 1933 en el condado rural de Florence, Carolina del Sur. Su vida estuvo marcada desde el principio por el abandono y la violencia. Abandono materno. Su madre, Julia Parrott, nunca le dio un nombre legal y lo llamaba con apodos despectivos como Pioir, hombrecillo, burlándose de su baja estatura y complexión débil. Violencia doméstica. Julia tuvo múltiples parejas abusivas. En 1943 se casó con un hombre particularmente violento que maltrataba a Donald, exacerbando sus arrebatos de ira desde los 10 años. Estos episodios los describía como una bola de plomo derritiéndose en sus entrañas. Para canalizar su rabia, Gaskins comenzó a robar y abandonó la escuela. Junto a 2 amigos, Danny y Marsh, saqueó casas en la zona. Con el dinero robado, compraron un coche y viajaron entre Charleston y Columbia, donde Donald tuvo sus primeras experiencias sexuales con trabajadoras del sexo. El trío intentó violar a la hermana de uno de ellos, lo que fracturó su amistad. Donald continuó delinquiendo en solitario. A los 13 años, durante un robo, fue sorprendido por una joven armada con un hacha. En la lucha, Donald la hirió gravemente. Ella sobrevivió y lo identificó en el juicio, donde su madre escuchó por primera vez su nombre legal. Fue enviado a un reformatorio juvenil en Carolina del Sur hasta los 18 años. Su estancia allí fue un ciclo de abusos y fugas fallidas, víctima de agresiones grupales por parte de reclusos mayores. Para sobrevivir, pactó con un chico que lo protegía a cambio de favores sexuales diarios. Escapó con 4 reclusos, pero fueron capturados. Saltó de un camión durante un traslado, pero fue recapturado y castigado con 30 latigazos y 30 días de trabajos forzados. Tras otra fuga, fue apaleado por guardias hasta sufrir una ruptura de apéndice, requiriendo cirugía de emergencia. A los 18 años, liberado del reformatorio, buscó trabajo en una plantación de tabaco, intentando dejar atrás su pasado. Sin embargo, las cicatrices físicas y psicológicas de años de abuso, violencia institucional y exclusión social lo convirtieron en una bomba de tiempo. En 1956, Donald Gaskins, conocido como Pee-wee, comenzó a ganarse una reputación como pirómano y criminal violento. Su vida en ese momento estaba marcada por el caos y la delincuencia. Gaskins quemó 6 graneros para que los propietarios cobraran el seguro. Estos actos lo convirtieron en un objetivo para la policía, que comenzó a investigarlo. La hija de un patrón y su novia lo confrontaron, probablemente por sospechas de su participación en los incendios. En un arrebato de violencia, Gaskins golpeó a una de ellas en la cabeza con un martillo, dejándola gravemente herida. Fue arrestado por incendio provocado, agresión con arma mortal e intento de asesinato. Le ofrecieron una condena de 18 meses si se declaraba culpable, pero Gaskins
rechazó el trato, confiando en su habilidad para manipular el sistema. Al negarse a declararse culpable, el tribunal lo sentenció a 5 años de prisión. Durante el juicio, Gaskins insultó al juez, lo que le valió 1 año adicional por desacato. Fue en el otoño de 1952 cuando Donald llegó a la prisión estatal de Carolina del Sur, un lugar que él describiría como el más oscuro del mundo. Pero, más allá de ser solo un centro de reclusión, este sería el sitio donde comienza la oscura historia de hoy. Tras conocer el extenso historial de violencia y arrestos de Donald, el ayudante del sheriff de Sumter emitió una orden para registrar su casa, que estaba situada en el camino hacia Georgia. Durante la inspección, encontraron la ropa de la pequeña Kim en su armario. Sin embargo, la ropa estaba limpia, y con esa única evidencia no se le podía acusar de asesinato. Por lo tanto, decidieron acusarlo de contribuir a la delincuencia de un menor. El 14 de noviembre de 1975, Donald regresó de su viaje y se encontró con varios policías frente a su casa. Intentó huir, pero fue detenido en su camino hacia la estación de autobuses. Nadie comprendió la razón de su intento de fuga, pero fue lo suficientemente sospechoso como para que lo mantuvieran bajo custodia. Sin dinero para pagar la fianza, su única opción era guardar silencio. Sin embargo, cuando Walter Neely se enteró de la detención de Donald, decidió ir directamente a la policía para revelar todo lo que sabía. Primero, les contó que Donald había asesinado a Dennis Bellamy y Johnny Henry Knight, proporcionando también la ubicación de sus cuerpos. Más tarde, Walter ayudó a los investigadores a encontrar los cuerpos de otras víctimas. Walter también llevó a la policía hasta los cuerpos de Dorian Hope Gimpsey y su hija de 2 años, Robin. Cuando Donald se enteró de que Walter había revelado la información, dijo a las autoridades que, a partir de ese momento, el forense tenía los cuerpos y que Walter había ayudado a descubrir la verdad. Luego, se encontraron más cuerpos de víctimas de Donald, incluida su sobrina Janice Kirby, asesinada en 1970. Finalmente, el 27 de abril de 1976, Donald y Walter Neely fueron acusados de 8 cargos de asesinato en primer grado. El fiscal Kenneth Summerford solicitó que Donald fuera juzgado por separado en el caso de los asesinatos de Dennis Bellamy y Johnny Knight, pero debido a la falta de pruebas suficientes, solo fue acusado de la muerte de Dennis. La defensa intentó responsabilizar a Walter Neely, alegando que el arma utilizada en el crimen le pertenecía, pero la acusación se basó en el hecho de que esa arma solo podría haber sido utilizada por el asesino. La historia de la defensa sobre la culpabilidad de Walter fue débil, por lo que el jurado condenó rápidamente a Donald a muerte por el asesinato de Dennis. Por otro lado, Walter Neely fue juzgado por los 8 asesinatos, ya que su implicación directa en los crímenes quedó clara. Los abogados de Walter argumentaron que él solo cumplía las órdenes de Donald debido a un retraso mental. Sin embargo, el jurado lo condenó a cadena perpetua por todos los cargos. Donald aún enfrentaba juicio por los otros 7 cargos de asesinato. Sus abogados le aconsejaron declararse culpable para evitar la pena de muerte y recibir cadena perpetua. Sin embargo, en noviembre de 1976, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la pena de muerte en Carolina del Sur, lo que llevó a que Donald recibiera cadena perpetua por los 7 cargos restantes. Pero el caso no terminó ahí. En abril de 1977, Donald fue acusado del asesinato de un granjero llamado Silas Bernuel Yeats. Durante el interrogatorio, Donald acusó a Susan Keeper, su esposo, John Owens, y su amigo, John Powell, de ser responsables del crimen. Todos fueron condenados a cadena perpetua, pero Susan logró escapar.
permaneció fugitiva durante años hasta que en febrero de 1993 fue localizada en Michigan y encarcelada por su participación en el crimen. Un año después, en 1978, Carolina del Sur restableció la pena de muerte. Con pruebas suficientes, Donald finalmente fue acusado de la muerte de John Knight y enviado al corredor de la muerte. Esto enfureció a Donald, quien negoció una condena de cadena perpetua a cambio de confesar más asesinatos y afirmar que había cometido docenas de crímenes a lo largo de la costa sur de Estados Unidos. Su extensa lista de confesiones lo convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de Carolina del Sur. Dentro de la prisión, Donald se ganó la infamia y el apodo de Pee-wee Gaskins, conocido por su brutalidad. Sin embargo, la historia de Donald Gaskins no terminó ahí. Aunque todo parecía haber llegado a su fin, su último crimen fue aún más escalofriante. Su última víctima fue Rudolph Tyner, un preso de 23 años que apelaba su sentencia de muerte por un robo de tienda que había provocado la muerte de los propietarios. El hijo de las víctimas, Tony Simo, se puso en contacto con Donald y le preguntó qué necesitaría hacer para conseguir que Rudolph fuera condenado a cadena perpetua. Donald, sin pensarlo, le pidió que le enviara un C4, un explosivo que se puede detonar a distancia, y le prometió resolver el problema. Cuando Donald recibió el explosivo, se acercó a Rudolph y le entregó lo que parecía una radio portátil, asegurándole que les permitiría comunicarse entre sus celdas. Cuando llegó la hora acordada, ambos comenzaron a hablar a través del dispositivo hasta que Donald detonó el C4 cerca de la cabeza de Rudolph. Según Donald, lo último que Rudolph escuchó fue su risa. Por este crimen, Donald recibió nuevamente la pena de muerte, convirtiéndose en el primer hombre blanco condenado a muerte en Carolina del Sur por asesinar a un hombre negro. Tony Simo, el autor intelectual del crimen, fue condenado a 25 años, pero solo cumplió poco más de 2 años antes de ser liberado. Curiosamente, tras salir de prisión, la vida de Tony se desplomó y murió de una sobredosis en 2001. Mientras tanto, Donald continuó confesando asesinatos a lo largo de la costa sur de Estados Unidos. Aunque los investigadores nunca pudieron encontrar pruebas concluyentes de muchos de estos crímenes. Con el paso del tiempo, Donald se acercaba a su ejecución. En una de sus entrevistas, afirmó que, aunque lo mataran, muchos otros seguirían su ejemplo, como si su maldad fuera interminable. El 6 de septiembre de 1991, cuando Donald estaba a punto de ser ejecutado, intentó cortarse las muñecas con una cuchilla de afeitar, pero fracasó. Unas horas después, fue llevado a la silla eléctrica. Donald Henry Gaskins, conocido como Pee-wee, fue ejecutado a la 1:10 de la mañana de ese día. Durante sus últimos años, afirmó haber cometido entre 100 y 110 asesinatos, incluido el de Margaret Coutinho. Tras su último asesinato en prisión, los medios apodaron a Donald Gaskins como el hombre más malvado de América, un título que aún se recuerda hoy.